Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy pedimos disculpas porque gracias a la gran compañía telefónica, al monopolio, bueno, no es monopolio, pero bueno, al final sí es monopolio porque después las demás le compran a ellos también, pues no funciona casi nada. O sea que pedimos disculpas. A ver, estamos llamando, todavía es muy temprano, los de Telefónica van a trabajar un poquito más tarde. Y bueno, los de la avería hoy todavía no están porque están de carnaval. Por lo tanto, vamos a ver cuando Dios diga. Ellos lo arreglarán. Hugo Luengo, buenos días. Buenos días, ya estoy de vuelta de Madrid. Ya estás de vuelta de... Oye, ¿qué tal en Madrid? Cuéntame. Nada, muy bien. Frío Sí. y lluvia casi todos los días, menos el último ¿Sí? que me vine, pero bueno, siempre en Madrid hay opciones de aprovecharlas pues para casi todo, ¿no? Ya, hay mucha actividad cultural. Cultural, recreativa, gastronómica, Sí, social, de ventas. Y Madrid, de y compras. Madrid ha pegado un subidón los últimos años, porque tuvo una época como también de decadencia. No, esa decadencia ya... No, si ahora vas a no, ahora Madrid, no, ahora no hay ninguna. Seguramente Madrid en este momento sea la ciudad más activa de Europa, ¿eh? Sí. Inaudito. Bueno. De hecho, lo ves simplemente en el tema de la vivienda, que anuncio que hablaremos de la Sí. vivienda la semana que viene, donde hay en marcha un paquete como de 50 a 60 mil viviendas en marcha. Pero claro, las viviendas entre que empiezas y entregas la llave Son unos años. tardan unos cuantos años. Bueno, claro. de todas maneras se están preparando ahora para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que están montando la de Dios en Madrid, ¿eh? Sí, bueno, es eso y rehundiendo infinidad de vías, haciendo una ciudad, digamos, sobre todo primando al peatón, que yo creo que es lo importante, y sostenida sobre todo en el transporte público. Bueno, es que el transporte público allí funciona de maravilla. La gran ciudad precisamente es capaz de mantener su tamaño y su funcionalidad con el transporte público. Sí. Y Si no, absolutamente sobre imposible. todo el metro es, Sí. es el corazón de Madrid. El metro guagua es Sí. el Más el metro que la guagua. Más el metro. Sí, pero después, cuando te alejas del centro, ya tienes que contar con la guagua. Sí, mira, una pregunta. ¿Qué exposición viste que me recomiendas en Madrid? ¿El? ¿Exposición? Bueno, te comenté el otro día Sí, que vi en el Prado. las tres que hay en el Prado provisionales, vi también las que hay en Caixa Forum, estuve también en el Reina y bueno, Madrid siempre tiene cosas que ver porque aparte de eso hay infinidad de museos más. Ya, bueno, vamos con el tema de hoy. Estado sin interés general. A ver. Bueno, este es un tema que desde la radio venimos reiterando en sucesivas ediciones, porque digamos el núcleo del escrito del sábado pasado hace mención al alejamiento que existe en la política española entre su sociedad civil y su estructura de partidos, donde los partidos hacen sus políticas y la sociedad civil pues queda las más de las veces al margen. Y señalo, digamos, un episodio vinculado a un tema, por cierto, que vimos ayer en el ESE, que es la relación entre la socialdemocracia de Felipe González y el sanchismo, que no tienen nada que ver. El sanchismo sigue declarándose como un partido socialdemócrata cuando hace mucho tiempo que dejó de ser un partido socialdemócrata, primero en la etapa de Zapatero y ahora en la etapa de Felipe González. En la etapa de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Uh-huh. Y obviamente no lo puede hacer con las políticas que plantea, donde curiosamente Felipe González venía a poner el acento en un tema que entendía fundamental y por lo cual ha declarado que va a votar en blanco en las próximas elecciones al sanchismo, que es la imposibilidad de pactar con la ETA Bildu. Yeah. Eso es un tema que por lo menos a mí personalmente me horroriza, cuando no ha sido posible ni siquiera que se arrepintieran y ni siquiera, digamos, de poder resolver
los 379 casos de víctimas de ETA que se han quedado así. Y ya cuando veas como consecuencia del traslado que han hecho de las competencias de las cárceles de Madrid al País Vasco, donde salen a la calle Cherokee y sale a la calle Pello, el quien asesinó al articulista del Mundo, José Luis López Lacalle, pues no cabe otra que quedar totalmente descorazonados y distanciados, digamos, esa sociedad civil, que es la tesis del artículo de lo que son los intereses de los partidos. Y bueno, y los vimos también consternados, la distancia entre la sociedad civil y el poder central como consecuencia de la misa de difuntos de la tragedia de Trasmoz el otro día en el Polideportivo de Huelva, donde entre otras cosas la sociedad civil, que eran los afectados con sus muertos de la tragedia de Adamuz, se negaron en redondo a hacer digamos, un funeral woke sin el contenido religioso. Contenido religioso que es lo mínimo que le debemos respetar a la gente en una sociedad como la española, que nos guste o no nos guste, en términos de espiritualidad sigue siendo cristiano-católica. Mira, Hugo, defíneme eso de woke, porque se usa mucho y mucha gente me pregunta qué es. Bueno, el woke técnicamente es un neocomunismo gramsciano. No viene, digamos, de las universidades americanas, pero es un neocomunismo marxista, gramsciano. Eso significa, obviamente, y de ahí están todas las derivas woke en un montón de leyes españolas que luego las repasaremos por encima, donde no tiene nada que ver el neocomunismo, que además es lo que ha... ¿Pero qué es el neocomunismo, Hugo? El comunismo con nuevas fórmulas. Nuevas fórmulas, digamos, acomodadas a los tiempos actuales, donde ya el motor de ese neocomunismo no es la lucha de clases, sino se ha derivado, el motor de ese nuevo comunismo ha derivado, digamos, a reflejarse, que es el caso español, en toda la legislación woke, donde en España, sin ir más lejos, tenemos 14 leyes contaminadas con neocomunismo woke que han hecho un Estado totalmente antifuncional. Muchas de esas leyes, obviamente, digamos, no están en la cultura de la socialdemocracia europea, que cuando nace en Europa, de cultura alemana, la socialdemocracia europea, que fue la que cambió Felipe González para incorporarnos en Europa, era negando, digamos, la cultura comunista que venía de los partidos, digamos, del sur de Europa. Y en ese momento se produjo la disociación entre ambos. En el artículo comento, digamos, respecto al distanciamiento entre los partidos y la sociedad civil, que es que cuando se hace la Constitución del 78 se producen dos hechos importantes. Uno, se primaron a los partidos políticos con estructuras que no son democráticas. Y segundo, al tiempo, se primaron a las minorías nacionalistas, no exigiéndoles que en su ámbito territorial, o digamos, no exigiendo que tuviesen un mínimo de voto nacional. Los sistemas electorales, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, de Alemania y de Francia, necesitas para tener representación en el Parlamento Nacional
un mínimo de voto nacional. El caso tipiquísimo es Alemania, que mientras no tengas el 5% de voto nacional, no puedes tener representación en el Parlamento, en nuestro caso, allí en Berlín y aquí en Madrid. Con la tesis del sistema electoral alemán, no existirían en España ningún partido regionalista. Estarían en sus parlamentos, obviamente, regionales, pero Rufián no estaría en Madrid. Ya. Y bueno, ese asunto ha traído su cola. Y luego otro tema que valoro en el escrito es que los partidos políticos, con ese distanciamiento de su base social, al final, cuando se presentan a las elecciones, prefiguran el voto de unos cuerpos electorales que se apropian como propios e incluso se atreven previo a las elecciones, pasando totalmente de sus bases electorales a prefigurar cómo son los acuerdos electorales. Oiga, si usted no tiene voto, ¿cómo es posible que usted se irrogue de un voto que yo no he emitido y que se irrogue de la capacidad de pactar una solución postelectoral que no se ha producido? Esa crisis la estamos viviendo con los procesos postelectorales de Extremadura y de Aragón, donde al final, pues poco menos que nos han conducido a un callejón sin salida. Y donde también en ese juego difuso de los partidos, aquí señalo, aspectos que desde mi punto de vista el PP lo está haciendo muy mal, porque al final tiene un perfil poco confiable, que yo cifraría. Pongo un ejemplo muy típico, que es el Plan Hidrológico Nacional. Curiosamente, el Partido Popular se descolgó de su plan hidrológico nacional en Aragón, mientras que defiende el plan hidrológico nacional en Valencia, en Murcia y en Almería. Obviamente no puede existir un partido que se dice que es el único partido que queda de ámbito nacional y expresar según la región posiciones distintas, tan diferentes como son las derivadas del Plan Hidrológico Nacional, que por cierto después de estas lluvias seguramente tendrán que volver a redefinir. De hecho, la única cuenca española que en este momento es deficitaria hidrológicamente es la cuenca del Segura. Y para ello necesitarán que exista una interconexión de todas las cuencas que garantizaba el Plan Hidrológico Nacional, que por cierto se cepilló en su último momento Zapatero antes de salir de la Moncloa, pues por tensiones, regionales análogas a las que hoy se ven, ¿no? Tremendo todo esto, entonces. Bueno, ¿hacia dónde vamos, Hugo? Bueno, hacia dónde vamos no lo sé, porque luego la fiabilidad también que nos ofrece Abascal está trufada de varias derivas vinculadas, sin ir más lejos, por cierto, a su papel en Europa y en el mundo de Vox, donde él es el líder, el representante de los patriots de Europa, curiosamente. Y ese asunto pues trae extrañas referencias. De todas maneras, y aquí vuelvo al final del artículo a valorar un tema, porque hay veces que las políticas de los partidos no se analizan con frialdad. De hecho, Vox, sin ir más lejos, ha planteado una serie de propuestas con el tema de sus políticas para ponerlas en conjunción con las posturas del PP, que por cierto son políticas que las bases electorales de un lado y de otro, tanto del PP como de Vox, asumen, que sin ir más lejos consisten en suprimir la Agenda 2030, contraria al mundo agrario, controlar la inmigración ilegal, que ya, por cierto, hasta Rufián ha dicho que hay que controlarla, suprimir el adoctrinamiento woke de las escuelas.
El woke es, digamos, que estamos enseñando a la juventud en las derivadas del neocomunismo gramsciano, potenciar la industria nacional. Uh-huh. Que nos la cargamos. Suprimir leyes de memoria democrática, obvia, bajar impuestos, cosa que asumimos todos, y apoyar la energía nuclear. Ya. Sin energía nuclear no habrá, no tendremos en España un sistema estable y sobre todo un sistema barato. Ya. Porque la electricidad en Europa es el doble o el triple que en Estados Unidos, ¿eh? El doble o el triple. Y en España mucho más. O sea que y la supresión, llega a ser 4,5 veces más la electricidad en Europa que en Estados Unidos. Imagínate. No podemos competir, no podemos independizarnos con el tema industrial. Bueno, imposible. ¿Y aquí estamos sí o no con la energía nuclear? Bueno, en este momento el único país europeo que no ha asumido la energía nuclear es España. Ya. España que acaba y acabará enchufada a las nucleares francesas. Sí, bueno. Cuando además la propia ministra del cambio climático, que ahora es española, precisamente acaba de apoyar con inversiones millonarias la reconversión, digamos, del modelo nuclear, que creo recordar que era en Bélgica y en Suecia, sin ningún problema, cuando aquí en España la prohibimos, luego de que los franceses, por cierto, convirtieron a la nuclear en una energía verde. Sin energía nuclear no habrá independencia energética de Europa y mucho menos de España, claro. Ya. Y las renovables no dan. No dan por coste y luego, digamos, para estabilizar un sistema necesitas que tener otras energías, porque las energías, digamos, alternativas no son capaces de sostener el equilibrio del sistema energético, como ya vimos en el apagón. A ver, traemos un poquito de agua para Hugo, que se nos... toma, aquí está, ya está aquí el agua. Se nos ahogó Hugo ahí y no pasa nada, ya el agüita para Hugo. Fue el apagón. El apagón nuclear. Hablaste de energía nuclear y te quedaste sin voz, ¿eh? Bueno, importante, la energía nuclear, y cuando Europa ha dicho que es energía verde. Bueno, no lo ha dicho ahora, lo ha dicho hace 2 años. Sí. No, estamos hablando de la fase última, precisamente para encajar en el modelo francés que se desarrolla sostenido esencialmente en la energía nuclear. Tiene 52 centrales. Ya. Y ahora vienen, por cierto, las nuevas centrales nucleares pequeñas, que yo creo que es un elemento fundamental. Y ya había un estudio en Canarias, que comentamos hace unos días, de poner una central nuclear en el mar, en marina, o sea, dentro debe ser una plataforma, como ya las hay en algunos sitios del mundo, para dar luz, claro, una central nuclear pequeña de esa... Las de nueva generación. De las de nueva generación, pero bueno, está claro que... Todavía en Canarias estamos muy lejos de llegar a entender ese tema, cuando es un asunto que, para poderlo situar, primero se tiene que situar Europa, esencialmente Alemania, y luego... Aquí tuvimos durante muchos años a Benicio Alonso, que para descanse con nosotros, y ya Benicio Alonso, desde hace 10 años o 15, estaba hablando de centrales nucleares pequeñas para instalar en Canarias, sobre todo en las 2 islas grandes. Sí, en las 2 islas grandes. En Tenerife y Gran Canaria. Hace 10 años está hablando él de... Sí, y 15 también. Ya es un modelo que lleva funcionando, digamos, hace mucho tiempo. Y aquí todavía eso no lo tenemos claro. Bueno, ni siquiera fuimos capaces de resolver el tema de los depósitos de los residuos de la energía nuclear, que también lo hemos ido resolviendo, aparte troceándolo y colocándolo no se sabe dónde, otro disparate. Yeah. Como cerrar la central nuclear de Almaraz, que es otro disparate, ¿no? Bueno, pues... Pero bueno, en esas estamos. Dentro de menos de un mes hay elecciones en Castilla y León, Hugo.
Y por lo que vemos en las encuestas, Bueno, resultados parecidos. Las encuestas, digamos, ya están diciendo que Europa ha dado un claro giro a las derechas y que nuestros dos partidos de derecha ya están, digamos, englobando en torno al 60% del voto regional, y yo creo que eso va a ser así en este momento. Tercer round para Pedro Sánchez, que va a perder, además por caos, en el tercer round, y me imagino que esperará al cuarto, que es Andalucía. Sí, yo creo que la tendencia va a confirmar lo que ya es una deriva elemental, y donde estamos viendo curiosamente que Vox, como diría el otro, aunque presente una cabra, la cabra sale elegida, ¿no? Sí. Pero está claro que si ahora es el tercer batacazo y viene el cuarto, que es gordo, que es el de Andalucía, porque Andalucía es un lugar... Andalucía es casi el 20% de la población de España. Ya, entonces ya ahí se tiene que plantear si convocar elecciones o irse, porque a partir de ahí seguirán perdiendo. Entonces, cuanto antes adelanten las elecciones, perderán menos. Bueno, ya lo ha dicho García Paje, que es de los pocos, por cierto, socialdemócratas que quedan en el PSOE, no neocomunista gramsciano. Ya. Y su posición es clarísima, porque al arrastre, digamos, de ese tema no solo están las representaciones autonómicas, sino sobre todo las representaciones locales, donde hoy por hoy todavía el PSOE tiene una amplísima representación de alcaldes en toda España. Pero claro, en ese momento tendrán que tomar la determinación. ¿Vamos a elecciones generales o esperamos casi un año y seguimos desangrándonos? Eso es tremendo, porque, digamos, el efecto que está produciendo esta situación de bloqueo en toda España, en la semana que viene la reflejaremos en lo que está pasando con la vivienda. Que no está pasando nada. Sí, precisamente porque el tema está bloqueado, entre otras cosas, bloqueado como consecuencia de que el gobierno sanchista y el resto de las administraciones, que son realmente que tienen las competencias, las autonomías, los ayuntamientos, no se ponen de acuerdo. Y te pongo un ejemplo muy clarísimo. La ley de viviendas del 2023 es un disparate, digamos, que penaliza a los poseedores de vivienda, porque al final le da más derechos al ocupa y al ocupa que al propietario. Y acaba el gobierno de Madrid de volver a prorrogar esa situación un año más. Realmente, digamos, el privado no es el que tiene, digamos, que sostener la obligación constitucional de darle vivienda a la gente. Es el Estado en sus múltiples, digamos, instituciones, las nacionales, las autonómicas, las insulares en el caso de Tenerife Tenerife, y luego los ayuntamientos. Y claro, sí, cuando eso no es así y se pretende trasladar esa obligación al privado, pues pasa que el problema no solo no se resuelve, sino que se complica. Ya. Bueno, pues vamos a esperar, porque ya nada, hoy es día 18, el día 15 del mes próximo son elecciones en Castilla y León. Sí, ya están abiertas, ¿no? Los datos es que el batacazo del PSOE cada vez va increciendo. Y bueno, salvo el CIS, que cada vez que sale el PSOE tiene más votos que la semana anterior. Yo no sé si esperarán a que pasen las andaluzas, que son posteriormente, pero claro, a partir de ya el PSOE empieza a desangrarse, ya empieza a perder. El tema se va complicando, porque a eso hay que sumar todas las derivas judiciales del sanchismo, que cada día que me levanto me preocupo, porque a ver qué nos va a ofrecer el día de hoy, con una situación que es inmantenible. La vimos con el general de la Guardia Civil en una situación que es inaudita, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que aguanta Pedro Sánchez, porque me imagino que ya dentro del partido tiene que tener ya muchas voces discrepantes, porque claro, el problema ya no es Pedro Sánchez, el problema son todos los que están en los diferentes gobiernos municipales, gobiernos autonómicos, el gobierno que pueden quedarse fuera. El gobierno central adjudica en torno a los 400.000 empleos. Ya. En toda la estructura de partidos, entes colaboradores, sociedades y entidades, al final reparte 400.000 empleos. Ya. Y 400.000 empleos son muchos empleos cuando en esas estructuras de partido hay muchísima gente que no tiene otra ocupación otro trabajo. Que el cargo político. Es que va a haber mucha gente que se va a quedar fuera del sistema. Y yo me imagino que la gente que está viendo que se puede quedar fuera del sistema empieza a presionar ahora al partido. La que está en los ayuntamientos, que insisto, que los ayuntamientos en manos de los socialistas deben de estar muy homologables con los del PP, son infinidad de ellos, y desde luego no creo que muchos de esos ayuntamientos estén por la labor de sacrificarse a través del sanchismo, ¿no? Bueno, vamos a ver quién es el nuevo líder del Partido Socialista. A ver si es Emiliano García Pagés. No, lo dudo. Yo creo que ya Emiliano, y ya lo he dicho, no tiene la edad de plantearse dar el salto a un tema que es muy complicado. Ya el tiempo lo dirá, y yo mucho me temo que en este país no se toman decisiones hasta que los electores las toman por ellos, ¿no? Ya, pero de todas maneras el Partido Socialista tendrá que ir buscando candidatos. Hasta que no se produzca la catástrofe, es imposible que nadie se mueva, porque no saldría en la foto. Pero la catástrofe se está produciendo ya. Es una bola de nieve. El terremoto, las señales del volcán ya son ciertas. Sí, ya están ahí. Ahora dependerá si el desastre va a ser más o va a ser menos. Nada más. Bueno, el desastre ya está anunciado y su dimensión está clara, que está ahí. Y bueno, y como te decía, lo que sí es evidente, que ya en este momento Europa ha apostado claramente por vincularse a las derechas, a la vista de que realmente las políticas derivadas de las izquierdas poco resultado han dado, y en el caso español, que es el único, por cierto, gobierno comunista de Europa, pues ha dado lo que da, que no es más que una desgracia. Hugo, hasta la semana que viene. Hablaremos de la vivienda. ¡Buah! De la vivienda. Chiquito problema. Yo he hecho el ejercicio de centrar el tema de la vivienda en 4 temas que hablaremos de ellas, porque se habla mucho de la vivienda, pero no se están dando soluciones. Ya. Hugo, un abrazo muy fuerte. Pues hasta la semana que viene. A la semana que viene hablaremos de la vivienda. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.